Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a la clase de hoy del curso de aritmética. Soy Alfonso Jiménez, su profesor en este curso, y hoy daremos la clase sobre conceptos básicos de probabilidad. Entonces vamos a compartir pantalla y comenzamos. Hoy es posible que encienda la cámara un momentico para explicarles un detalle en uno de los slides, pues, para explicarles algo de la clase, pero ya les estoy avisando. Entonces vamos a... Ahí creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿no? Ya la presentación, entonces ya podemos iniciar de una vez. Bienvenido, Juan Chávez. Entonces comenzamos. Bueno, eh, sobre la teoría de las probabilidades, complementando pues obviamente lo que vimos en las clases anteriores sobre estadística descriptiva, análisis combinatorio. Entonces son ramas que se complementan, eh, son ramas de las matemáticas, pero en particular esta rama de la probabilidad estudia las formas para calcular la probabilidad de que ocurra un determinado acontecimiento. Esta rama, lo que conocemos como teoría de las probabilidades, está basada en estudiar ciertos experimentos como aleatorios y cuya característica principal es la incertidumbre del resultado. Entonces, habrán casos en los que no sabemos qué resultado podemos tener, si ya sea determinístico o no determinístico. Bueno, en este caso, pues tenemos como ejemplo en la imagen unos dados y una baraja de cartas. Entonces nos vamos a limitar solamente a experimentos determinísticos. Y bueno, eso forma parte precisamente de las nociones fundamentales de la probabilidad. Entonces, ¿pero qué es un experimento determinístico? Pues es aquella prueba o ensayo donde es posible predecir con exactitud el resultado obtenido, ¿sí? Entonces acá vale la pena pues resaltar esto, eh, porque si el experimento fuera no determinístico, pues no sería posible predecir ese resultado. Entonces, como ejemplo tenemos extraer una bola azul de una bolsa que contenga 3 bolas azules. Entonces, yo voy a encender un momentico la cámara para mostrarles acá una cosa. Entonces, bueno, aquí creo que voy a eh, cortar un momentico la presentación. Entonces, eh, ahí creo que pueden ver mi cámara, sí. Entonces, aquí tenemos una bolsa, ¿sí? Una bolsa que está vacía. Una bolsa que está vacía. ¿Y qué pasa si yo pues le introduzco al azar varias bolas de diferentes colores? ¿Sí? Entonces le ingresé una bola azul. Podemos hacer ese experimento. O sea, tenemos 3 bolas azules acá. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, que independientemente de si la revolvemos, ¿sí? O sea, si la revolvemos, ¿ven? O sea, siempre nos va a salir una bola azul, ¿sí? Siempre nos va a salir una bola azul porque las 3 bolas son azules. Entonces, ese es un resultado fácilmente predecible que podemos eh, encontrar con exactitud. Y de hecho, es una probabilidad que es igual a 1, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. En este caso, los casos favorables son iguales a los casos que pueden ocurrir, o los casos probables o posibles. Los casos posibles en total que pueden ocurrir con este experimento aleatorio que acabamos de hacer. Pero, ¿qué pasa si yo introduzco una bola roja?
pues ahí ya no es tan fácil, no es tan obvio predecir que la bola que voy a sacar es azul, ¿verdad? Porque ya pues cambia todo, ¿no? Pues lo que conocemos como el espacio muestral, y ya lo voy a explicar, es precisamente eso, o sea, es conformado por los elementos que componen este experimento. Si me ponemos otra bola roja, pues con mayor razón se va a aumentar la incertidumbre porque tenemos tres bolas azules y dos rojas aquí en la bolsa. Entonces no sabemos cuál vamos a sacar. Entonces, ponernos a adivinar cuál bola vamos a sacar, pues tenemos que tener nociones de probabilidad, ¿no es cierto? O sea, tenemos cinco bolas en total, tres azules y dos rojas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de sacar una roja o de sacar una azul? ¿Sí? Y no es lo mismo, miren, aquí saqué una azul. No es lo mismo si yo la descarto de la bolsa a que si yo hago esto. Miren, aquí saqué otra azul. Entonces, ven que la probabilidad de sacar una azul es mayor que de sacar una roja por el experimento que acabamos de hacer práctico, es así, ¿se entiende? Pues no siempre va a ser así, o sea, van a haber casos en los que las probabilidades van a ser iguales, como por ejemplo cuando tiramos una moneda al aire, pues va a ser la misma probabilidad para, tanto para cara como para sello, ¿sí? Va a ser la misma, entonces, eh, y así, o sea, y no es lo mismo, lo que les decía a explicar, no es lo mismo asumir la probabilidad si vamos descartando las bolas, así las volvemos a meter en la bolsa, ¿sí? O sea, si las volvemos a introducir, no va a ser la misma interpretación, o sea, no vamos a tener el mismo resultado. Miren, aquí saqué un error, pero bueno, eso es lo que les quería mostrar o el día de hoy. O sea, quise romper un poquito el hielo con ustedes y cambiar un poco la dinámica de las clases, porque pues, aprovechando que hay más audiencia, ya pues aquí somos ya más de 10 personas. Entonces voy a volver a la presentación, que es lo que estábamos. Entonces, y continuamos con el tema. Entonces, como ven, pues digamos que calcular probabilidades no es tan sencillo, ¿sí? En la vida real. Pero para eso tenemos estas herramientas matemáticas que nos permiten de cierta manera reducir esa incertidumbre ante lo que estamos mostrando, ¿no? O sea, de lo que necesitamos analizar y comprobar. Entonces, como ven, esto de el experimento aleatorio, ¿qué es? Pues es aquella prueba de ensayo que al repetirse indefinidamente en las mismas condiciones no es posible predecir con exactitud el resultado a obtener. O sea, lo que simulamos ahora fue tanto un experimento determinístico cuando teníamos una bola azul en una bolsa con tres bolas azules. Y el otro caso era con las cinco bolas y ya teníamos otras dos bolas rojas, entonces ya no era tan evidente pues deducir que siempre sacábamos una bola azul, porque pues no era cierto. Podíamos sacar una bola roja en cualquier momento. Y bueno, pues hay otros ejemplos como el que les mencioné hace un momento de lanzar una moneda. Aquí tenemos pues una referencia a, bueno, de la cultura popular en una película que se llama Vacaciones en Las Vegas. Los invito a ver ver la película o al menos ver esta escena donde pues el protagonista está en Las Vegas, en Estados Unidos, de vacaciones y se encuentra con un primo y bueno, es una historia muy larga, pero lo importante aquí es que pues él es muy adicto al juego y pues él o sea, no, realmente es una persona que no sabe cómo aplicar, o sea, no, o sea, o sea, juega por jugar, pero no es consciente de cómo jugar, o sea, de lo que está haciendo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues tenemos en la escena, pues el señor ahí del sitio
pues es un lugar donde es un casino raro, o sea, donde no se encuentran los típicos juegos de un casino como son la ruleta, la máquina tragamonedas, el blackjack. Bueno, el blackjack tal vez sí, pero es un juego de cartas distinto. No es el mismo juego que hacen en un casino tradicional. Y además hay otros juegos bastante salidos de lo común. O sea, por ejemplo, pues sí son conocidos en la cultura popular. Por ejemplo, el piedra, papel, tijeras. Está el de adivina donde tengo algo en la mano, o pues en este caso el de tirar la moneda, pues que sabemos que tanto la probabilidad de obtener un cara o sello pues es la misma. Y de hecho aquí pues eh, ahí pues es una referencia muy divertida, muy cómica, pues los invito a que la vean. Porque el hombre apuesta que cae cara y realmente no, cae sello al final, pero pues porque el señor del lugar, pues ahí medio lo confunde. Y bueno, juega ahí con ese tema de la lógica también, ¿no? De lo que hay en el medio. Y bueno, hay otro ejemplo de que es lanzar un par de dados, ¿no? Como este que vemos acá, la película Iron Man de 2008. Pues yo soy muy fan del, del universo cinematográfico de Marvel. Y bueno, esta película la tengo muy marcada en mi vida porque pues desde ahí me empezó a gustar mucho este superhéroe. Aunque esta escena aparece como una de las borradas, o sea, solamente se conseguía en el DVD, bueno, después la subieron a internet y bueno, ahí se viralizó, pero lo que creo que se fijen es que ahí pues Tony Stark está apostando en un casino, precisamente en el juego de dados, lanza un par de dados y pues siempre, pues él ha apostado un número, si no estoy mal, era el 7 y pues se ganaba la apuesta, pero ¿qué pasa? Que aquí pues sacó un par de unos y pues era un valor diferente al que apostar, pues, pues perdió el valor de la apuesta. Pero bueno, es una situación también muy divertida, pues para que entendamos bien cómo funciona esto de la probabilidad y de los juegos de azar, por supuesto, porque todo esto depende de la suerte. Y bueno, aquí volviendo a nuestro tema, decíamos que tenemos estos experimentos aleatorios y tenemos un espacio muestral, el cual es un conjunto de posibles resultados de un experimento aleatorio. ¿Sí? O sea, ya sabemos que es un experimento aleatorio. Como ejemplos, pues tenemos que el espacio muestral para el experimento de lanzar una moneda es cara o sello. O sea, tenemos como la cardinalidad, o sea, el número total de elementos del espacio muestral. O sea, cada elemento del espacio muestral es un punto muestral. O sea, la cantidad de puntos muestrales que tiene este espacio es de 2, ¿sí? O sea, es asuma, quiero decir, asúmalo como si fuera un conjunto, ¿sí? Y la cantidad de elementos que hay en ese conjunto es ese. Entonces, y para el espacio muestral del experimento de lanzar un par de dados, tenemos pues varios pares, varias combinaciones del 1 hasta el 6 6. En total son 36. ¿Por qué son 36? Porque tenemos dos dados, ¿sí? O sea, son dos dados son dos, que ya lo ven acá, este y acá está el otro. Entonces, dos dados y tenemos seis caras, ¿no? O sea, cada dado tiene seis caras, ¿sí? Porque son dados cúbicos. Entonces, en resumen, es 6 al cuadrado, ¿sí? 6 al cuadrado que es 6 por 6. Eso es que eso es igual a 36, por supuesto. Entonces, esto corresponde al tamaño muestral, o sea, la cantidad de elementos que tenemos en ese espacio muestral para el experimento de lanzar un par de dados.
Por otro lado tenemos un evento. ¿Y qué es un evento? Pues, el evento es cualquier subconjunto de un espacio muestral y se denota generalmente con letras mayúsculas del abecedario, A, B, C, etcétera, ¿sí? O sea, es una convención, no tiene que ser así, pero se recomienda usar estas letras para una mejor identificación de estos eventos, porque son las variables principales que vamos a trabajar en probabilidades. Téngalo muy presente. Entonces, como ejemplos para estos espacios muestrales, tenemos como evento A sub 1, lanzar una moneda, al lanzar una moneda se obtiene 6, ¿sí? Entonces, si A sub 1 tiene solo, o sea, sello, ¿sí? Entonces el número de elementos que va a tener va a ser igual a 1, ¿sí? Donde A sub 1 va a ser el subconjunto de omega sub 1, o sea, el espacio muestral de lanzar una moneda. Como evento A sub 2 tenemos, al lanzar un par de dados obtenemos los dos valores iguales, ¿sí? O sea, si es 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Entonces, como tamaño muestral tenemos de ese evento 6. Y tenemos que A sub 2 es su conjunto de omega sub 2, es decir, el espacio muestral para el experimento de lanzar un par de dados, ¿sí? Entonces, eso era lo que les quería explicar sobre los conceptos básicos sobre probabilidad. Entonces, también debemos hacer unas observaciones. Eh, Como que el espacio muestral y los eventos son conjuntos, entonces se puede aplicar entre ellos las operaciones y leyes de conjuntos. Entonces, quienes están viendo lógica matemática conmigo en ese curso, pues hemos explicado las leyes lógicas y están muy relacionadas con la teoría de conjuntos también. Entonces, los invito a que revisen las grabaciones de las clases porque ahí hay reglas de lógicas que se aplican, puedan aplicar también a los conjuntos, ¿sí? Como por ejemplo, que la unión entre conjuntos es muy parecido a lo que conocemos en lógica matemática como disyunción, ¿sí? Y la intersección de conjuntos se parece mucho a lo que conocemos como conjunción, ¿sí? Y así hay otras operaciones lógicas también que se asimilan mucho a las de los conjuntos. Entonces los invito a revisar ese material también, por supuesto, para que echen una repasada, un vistazo, si tienen alguna duda sobre cómo aplicar estas leyes. Entonces aquí en este tenemos un ejemplo, precisamente el que tenemos ahí en la imagen a la derecha, pues cuando dos eventos son independientes y cuando dos eventos no son mutuamente excluyentes. Pues ya vamos a ver ahora en un rato qué es eso. Pero es un ejemplo de cómo podemos aplicar conjuntos en este tema, bueno, en esto de la teoría de las probabilidades. Entonces, tenemos casos muy especial que es el evento imposible y se denomina así aquel evento que no tiene puntos muestrales, ¿sí? Y como notación usamos el conjunto vacío. Por ejemplo, tenemos obtener una suma menor que 2 al lanzar un par de dados. Esto es imposible si tenemos un par de dados, ya sea de eh, 6 caras o más, incluso un dado de 4 caras, o sea, un tetraedro, un dado piramidal. O sea, no podemos tener una suma menor que 2 al lanzar un par de ellos, eso es imposible. Entonces, eso se asume como un evento imposible y por lo tanto tiene un espacio muestral vacío y tiene una cardinalidad de 0, o sea, un tamaño muestral de 0, nulo. También tenemos un evento seguro, el cual se denomina así al evento asociado a un experimento aleatorio y que siempre va a ocurrir, ¿sí? Entonces tenemos la notación omega. Como ejemplo tenemos que podemos extraer una bola que no exceda de 10 entre 10 bolas numeradas del 1 al 10. Entonces, si se fijan bien,
ahí pues siempre vamos a tener o sea, los casos favorables van a ser 10 entre los casos posibles, que son también 10. Entonces siempre vamos a tener una probabilidad de uno, por lo tanto, pues este es un evento seguro que siempre va a ocurrir, ¿sí? También tenemos eventos elementales o unitarios, los cuales contienen un solo punto muestral, o sea, un solo elemento. Por ejemplo, obtener un 1 al lanzar un dado. Entonces nosotros sabemos que eso pues, eh, sí, o sea, el evento de lanzar un dado y que caigas el 1, pues es simplemente ese valor 1 y ya ese es el elemento 1 que tenemos en cuenta para este caso de los eventos unitarios. Y bueno, continuando con lo que estamos hablando de probabilidades hoy y de eventos, tenemos los eventos mutuamente excluyentes. Entonces, dos eventos A y B son mutuamente excluyentes, ¿sí? Y solo si A y B son conjuntos disyuntos, ¿sí? Es decir, si solo si A intersección B es igual al conjunto vacío, ¿sí? Entonces, acá tenemos pues, el caso de que, bueno, o sea, se puede dar que con un evento imposible, o sea, si nosotros interceptamos un evento posible con un imposible, es posible que nos dé también el conjunto así. Entonces, ese es un caso particular de los eventos mutuamente excluyentes. Pero en este ejemplo, vemos que tenemos un experimento aleatorio epsilon, que es lanzar un dado de 6 caras, ¿sí? Algo muy sencillo, solo un dado. Y sean los eventos A, obtener un número par. Entonces, tenemos A es igual a, o sea, tenemos 2, 4, 6, ¿sí? Como los puntos muestrales. B, obtener un número impar. Entonces, B va a tener a 1, 3, 5, ¿sí? O sea, recuerden que el número par es aquel que es siempre divisible por 2. O sea, que su cociente o residuo es nulo, o sea, es cero. Es una división exacta. Cuando estemos viendo en detalle el tema de divisibilidad, lo vamos a entender mejor. Pero por ahora quiero que se lleven eso, ¿no? Porque, o sea, ¿qué es un número par? ¿Qué es un número impar? O sea, impar es, es algo que no es par, o sea, que es un número que no es divisible por 2 y su residuo no es cero, o sea, tiene un residuo mayor que cero. Entonces, en este caso, eh, también tenemos el evento C, que es un número primo. O sea, un número primo es aquel que es divisible por sí mismo y por uno excepto la unidad. O sea, la unidad, o sea, el uno no se cuenta. Se cuenta solo a partir del 2 en adelante y que cumpla con esa restricción. Entonces van a ser 2, 3, 5. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si nosotros interceptamos, o sea, tenemos acá el conjunto A, ¿no? O sea, aquí tenemos A y tenemos 2, o sea, digamos que tenemos 2, aquí tenemos el 4 y acá tenemos el 6, ¿sí? Y tenemos el conjunto B, ¿sí? Entonces acá, no, vamos al conjunto C. Ese es el conjunto C que tiene el 2, el 3 y el 5. Y tenemos el conjunto B que tiene el 1, el 3 y el 5. Entonces, como pueden ver, no hay ninguna intersección entre el conjunto A y B. Por lo tanto, o sea, es el conjunto vacío. Y A y B son mutuamente excluyentes, ¿sí? Porque no tenemos ningún elemento en común entre estos dos eventos o conjuntos. Pero si hacemos A intersección C, entonces vamos a ver que sí, hay el 2, ¿ven? O sea, el 2, este 2 está en esta zona. Y por lo tanto, sí es un elemento en común que tienen tanto A como C. Y por lo tanto podemos concluir que A y C no son mutuamente excluyentes, ¿sí? Entonces esa es como la gran diferencia que tienen los eventos
mutuamente excluyentes y los que no lo son. Y bueno, también por otro lado tenemos los eventos independientes. ¿Pero qué son? Pues son dos eventos, tomemos como ejemplo A y B, ¿sí? Los dos eventos A y B son independientes si la ocurrencia de A no afecta el hecho de que ocurra simultáneamente o sucesivamente B, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. O sea, son independientes. La ocurrencia de A no afecta el hecho de que ocurra simultáneamente o sucesivamente, ¿sí? O sea, pueden ocurrir al mismo tiempo o pueden ocurrir uno por uno, ¿sí? Como ejemplo tenemos este experimento aleatorio, que es lanzar dos monedas sucesivamente y observar sus resultados. Entonces, sean los eventos. A, en la primera moneda se obtiene cara. Entonces tenemos dos posibles combinaciones, cara a cara o cara sí, ¿sí? En el evento B, en la segunda moneda se obtiene sello. Entonces tenemos cara sello o sello sello. Y en el evento C, en la segunda moneda sale sello, dado que en la primera moneda salió cara, ¿sí? Entonces aquí tenemos cara o sello, o sea, sería solamente un elemento y sería ese. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues que A y B son independientes, ¿sí? Porque pues el que ocurra B no afecta el hecho de que ocurra A y viceversa, ¿sí? Pero en el caso de A y C, pues no podemos decir lo mismo, porque aquí nos dice que dado que en la primera moneda salió cara, o sea, en el evento A, o sea, si salió cara y cara acá, pues aquí asumimos como si la tirada de la segunda moneda dependiera de lo que ocurrió en la primera, ¿sí? Entonces ahí tenemos que asumir que son eventos no independientes, ¿sí? Entonces ya cuando veamos probabilidad condicional, nos va a quedar más claro eso con los ejercicios que vamos a ver en la parte práctica también. No se preocupen que eso ya lo vamos a revisar. Y bueno, pues no sé si hasta acá tengan alguna pregunta sobre lo que estamos viendo el día de hoy. Yo sé que puede ser mucha información resumida, pero quiero saber cómo van, si van bien, si están entendiendo la teoría, si tienen alguna duda. Eh, Igual tenemos la parte práctica también para resolver preguntas, pero quiero saber cómo van ustedes, si están entendiendo todo, si no tienen algo claro, si quieren que revisemos algún caso en particular de estos temas que estamos viendo sobre probabilidad. Si no, pues asumo que podemos continuar, ¿sí? O sea, si veo que todos están entendiendo, entonces podemos seguir con el siguiente slide. Entonces, bueno, y aquí ya pues empezamos ya la parte ya eh, sustanciosa de lo que es una probabilidad. Entonces tenemos como definición clásica la regla de Laplace, ¿sí? Entonces, sea omega, ¿sí? Eh, que va a tener estos elementos, W1, W2, W3, Wn, un espacio muestral finito asociado a un experimento aleatorio tal que todos los eventos elementales tienen la misma probabilidad de ocurrir, es decir, son y que probables. La probabilidad de que ocurra A, que denotaremos como P de A, ¿sí? O sea, probabilidad de A, es esto, ¿sí? Esto es fundamental. Entonces, la probabilidad de A es igual a el, el tamaño muestral del evento A entre el tamaño muestral de omega, ¿sí? Que es el espacio muestral. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que va a ser la razón entre el número de casos favorables
eh, entre el número de casos posibles, ¿sí? Y bueno, como ejemplo tenemos, sea el evento A, al lanzar 6 dados a la vez, ¿sí? Cada uno de 24 caras. O sea, ya cada dado no va a tener 6 sino 24 caras. Puede ser posible, porque el dado descubierto en la vida real hasta ahora, el que tiene más caras, si no estoy mal, es de 100 caras, pero no es un poliedro, ¿sí? O sea, es unas nociones de geometría y disculpen si me salgo un poco del tema, pero es, vale la pena citar, porque si hay dados que son, que tienen más de 6 caras, o sea, hay dados de 8 caras, de 10, de 12, de 20, ¿sí? Y tienen también sus nombres, ¿sí? Eh, y bueno, pero en este caso nos toca analizar un de 24 caras. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener el valor 1 repetido en todos los dados? ¿Sí? Entonces, como vemos aquí en la imagen que tenemos aquí de referencia de una serie de anime que recientemente emitieron, que pues los invito a verla porque pues, uno aprende muchísimo sobre juegos y probabilidad y todo esto. Se llama God's Games We Play. Sí, pues eh, en el episodio 13 están los humanos, bueno, están los desafiantes o están los guerreros ahí desafiando al dios Anubis, ¿sí? Están en el laberinto de Anubis y pues no saben cómo terminar ese juego. Entonces, aunque ya tenía muchas pistas, o sea, pues en esa temporada parece que fue el juego más largo y más difícil que tuvieron que superar. Y igual, si perdían el juego, pues tenían que reiniciar otra vez desde un checkpoint, o sea, o desde un lugar en particular. Pero lo importante aquí es que quiero que se fijen en esto, o sea, en las cifras que puede implicar la probabilidad de obtener ese valor repetido en todos los dados, sabiendo que son 24 caras cada dado, porque el número de casos favorables para este caso solamente son 6, ¿sí? El que sea uno, o sea, tenemos este, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Son 6 los casos favorables. ¿Entre qué? Entre este número de casos posibles que es 24 a la 6. Es un número muy grande. Bien, entonces, por lo tanto, ¿qué vamos a tener acá? Que va a ser la razón entre 6, entre 24 a la 6. O sea, ese número gigantotote que nos va a su vez implicar un valor infinitamente pequeño, ¿sí? 3,14 por 10 a la menos 8. O sea, la probabilidad es mínima, o sea, es muy pequeña, aunque existe, pero es demasiado pequeña. Y es que lo que me llama la atención es que no tenían mucho tiempo para superar el juego, o sea, estaban en el límite y pues, pues apareció un amigo ahí, desapareció a ellos, a los que estaban ahí tirando los dados y pues no sé si es o sea, tenía una suerte muy buena o qué, pero logró obtener este resultado en una sola tirada. O sea, a mí me asombró, bueno, aunque no sé si en la vida real eso se puede hacer, pero pues es un poco surrealista, ¿no? O sea, aunque pues parece un poco hipotético, pero quiero que ustedes se fijen pues lo, los casos a veces tan absurdos que pueden darse en probabilidades. O sea, entonces tengan mucho cuidado cuando van a apostar, ¿no? Con dados porque pues pueden terminar perdiendo, o sea, la probabilidad que pierdan puede ser mayor que la que ganen. Pues eso es un consejo que les doy. O sea, hay que dejar un poco a lado la ludopatía y pues dedicarnos a algo que sea más seguro, que apostemos en algo que sí logremos nosotros ganar algo. O sea, que la ganancia sí sea factible, que sea más probable que en otros casos. Entonces, esa es mi invitación, ¿sí? Entonces, pues, o
Sí, eso fue un milagro, o sea, realmente. No sé cómo lo hizo, pero en resumen, fue así. Entonces, este es un ejemplo clarísimo de lo que puede ser, cómo puede ser útil calcular probabilidades, aunque pues explícitamente no se pusieron a hacer eso, sino por ahí una de las chicas dijo, tenemos que tirar millones de veces, tendríamos que hacerlo esa cantidad para poder lograr ese resultado. Pues, obvio. Y bueno, ya ha terminado pues ese pequeño paréntesis, entonces continuamos con las propiedades de las probabilidades. Entonces, primero tenemos que si A es un evento definido en omega, es decir, el espacio muestral, entonces podemos asumir lo siguiente, que 0 es menor o igual que la probabilidad de A y esta a su vez es menor o igual que 1, o sea, la probabilidad de A va a estar entre 0 y 1, ¿sí? O sea, va a poder eh, tener cualquiera de estos dos valores o cualquier valor entre esos dos. Si eh, asumiendo que la probabilidad del espacio muestral pues va a ser igual a 1 y la probabilidad del conjunto vacío pues va a ser igual a 0, ¿sí? O sea, cuando estemos ante el caso de, aquí voy a volver un poquito, o sea, cuando tengamos un evento seguro, la probabilidad va a ser 1. Cuando tengamos un evento imposible, la probabilidad va a ser, pues, aquí de una vez lo voy a señalar. O sea, la probabilidad de omega va a ser 1. Y acá la probabilidad de vacío va a ser 0. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. La segunda propiedad nos dice, si A y B son eventos mutuamente excluyentes, ¿sí? Como en este ejemplo que tuvimos aquí, ¿sí? De lanzar un dado de 6 caras y obtener estos eventos, bueno, estos resultados y que nos encontramos que A y B son mutuamente excluyentes porque cumplen con esa característica. Entonces tenemos que la probabilidad de A intersección B va a ser igual a 0. Por lo tanto, la probabilidad de A unión B va a ser igual a la suma de la probabilidad de A con la probabilidad de B, ¿sí? Eso sí son eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué pasa si A y B no son excluyentes? O sea, como en este caso. Entonces vamos a tener que, pues, esto, o sea, la probabilidad de A intersección B, pues va a ser distinto de 0. Y, y va a ser un número mayor, o sea, va a ser mayor que 0 y menor o igual que 1, ¿sí? Por la primera propiedad, pues esa es una excepción en este caso de que esto sea 0. Entonces vamos a tener que la probabilidad de A unión B pues va a seguir siendo la suma de la probabilidad de A con la probabilidad B, pero se le va a restar esto, la probabilidad de A intersección B, ¿sí? O sea, va a ser esa la tercera propiedad. Y la cuarta propiedad nos dice, sea un evento definido en omega y A, eh, aquí tenemos de superíndice C mayúscula, o sea, complemento, o sea, su evento contrario, ¿sí? Entonces, la probabilidad del complemento o del evento contrario de A va a ser igual a 1 menos la probabilidad de A, ¿sí? Em, sí, y por último tenemos la quinta propiedad que nos dice, si A es un conjunto de B, entonces la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B, ¿sí? Entonces esa es otra propiedad que tenemos de las probabilidades. Bueno, probabilidad condicional. Sea un evento cuya probabilidad es distinta de 0 y B cualquier otro evento. La probabilidad condicional del evento B, dado tal que ocurrió el evento A, se define como de esta manera. O sea, tenemos la probabilidad de B tal que A, o dado que A va a ser igual a la probabilidad de A intersección B
entre la probabilidad de A, o sea, la razón entre estas dos probabilidades, ¿sí? De esa probabilidad condicional obtenemos lo siguiente, o sea, aquí, ¿qué hicimos? O sea, acá eh, multiplicamos a ambos lados por la probabilidad de A para cancelarla en el lado derecho de la ecuación y como ustedes saben, bueno, esto se cancela. Como ustedes saben, las ecuaciones son conmutativas, ¿no? Entonces, eh, podemos aquí dejar al lado izquierdo probabilidad de A intercepto B. Esto va a ser igual a la probabilidad A por la probabilidad de B dado que A, ¿sí? O sea, de aquí tenemos esto. Esto es para eventos dependientes, ¿sí? Y se conoce como el teorema de la multiplicación, ¿sí? Entonces es muy importante que lo sepan. En el caso de que A y B sean dependientes. Pero en el caso de que sean A y B dos eventos independientes, entonces podemos asumir que la probabilidad de A intersección B va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿sí? Entonces es un caso analógicamente parecido al de la unión, o sea, que vemos acá, con eventos mutuamente excluyentes, pero recuerden que la definición, o sea, no es lo mismo que dos eventos sean independientes a que sean mutuamente excluyentes. No puede ser lo mismo. No necesariamente. O sea, que, bueno, hay, hay que ver en qué casos se podría dar, pero no en todos los casos. Entonces, téngalo muy en cuenta porque este es el fundamento para lo que viene a continuación, que es la probabilidad total o el teorema de Bayes, ¿sí? Entonces, tenemos omega como un espacio muestral particionado en los eventos A sub 1, A sub 2 y B, un evento incluido en él, ¿sí? O sea, B va a ser un evento incluido dentro de ese espacio, pero vamos a tener un espacio, o sea, particionado entre A sub 1, A sub 2 y B. Entonces la probabilidad de que ocurra B será igual a la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de B dado que A sub 1 más la probabilidad de A sub 2 por la probabilidad de B dado A sub 2. Pues, si queremos verlo más sencillo, también podemos verlo de esta manera, ¿sí? Esta es la forma tradicional del teorema de Bayes. Es decir, cuando tenemos dos eventos dependientes A y B, podemos asumir lo siguiente, que la probabilidad de A dado que B va a ser igual a la razón entre la probabilidad de B dado que A por la probabilidad de A entre la probabilidad de B, ¿sí? O sea, y pues la forma más sencilla en la que podamos resolver este tipo de problemas o ejercicios con teorema de Bayes es usar un diagrama de árbol, ¿sí? Como el que vemos aquí en la parte inferior derecha. Entonces nosotros partimos del caso base, o sea, partimos de, pues de una condición favorable o de una condición no favorable, o sea, una condición acertada, no acertada, eh, opuesta, no opuesta, o sea, lo podemos ver de esa manera. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la probabilidad que tengamos en esta rama y en esta rama, por ejemplo, o sea, estas probabilidades tenemos que sumarlas y nos tiene que dar 1, ¿sí? O sea, lo que sumemos de esta rama con esta rama nos tiene que dar 1. Pues esa es una norma que debemos seguir a la hora de emplear estos diagramas de árbol cuando resolvamos este tipo de ejercicios con probabilidades condicionales y teorema de Bayes. Entonces, como si se dan cuenta, pues hay varias ramas, hay varios caminos que nos pueden llevar como a esas caso particular, a esa solución a la que queremos llegar. Entonces ahí empezamos a aplicar este teorema. Entonces recuerden que, por ejemplo, aquí, entonces acá podemos asumir lo siguiente. Aquí podemos decir que esta es la probabilidad de X, o sea, de esta X dado que este chulito, ¿sí? Y así. Entonces, y recuerden acá que
o sea, de esto, recuerden que la probabilidad de ese chulito más la probabilidad de esa X que está en la otra rama tiene que ser igual a 1, ¿sí? O sea, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, y así, y hay otro, y en este caso, por ejemplo, en esta rama es la probabilidad de chulito dado X. ¿Sí? O sea, ahí cambia un poquito. Aunque, bueno, hay varios chulitos y áreas X, entonces podemos ponerle subíndices para no confundirnos. O u otra notación en letras mayúsculas como la que debemos usar realmente. O lo podemos usar como nosotros queramos, o sea, la forma de notar esos eventos en las probabilidades, ¿sí? Porque los eventos son las variables principales que nosotros vamos a trabajar aquí. Bueno, tenemos también el concepto de variable aleatoria, que es cuando se da esto. Frecuentemente el resultado de un experimento aleatorio se denota con un número y este número se le denomina variable aleatoria discreta. Como ejemplo tenemos de experimento de lanzar 3 monedas, ¿sí? Entonces tenemos estos posibles resultados. Este va a ser nuestro espacio muestral y nuestro tamaño muestral va a ser igual a 8. Este que estoy señalando acá, X, va a ser la variable aleatoria que vamos a analizar o que vamos a estudiar, número de caras obtenidas, donde X igual a 0 cuando no se obtuvo cara alguna, X igual a 1 se obtuvo solo una cara, X igual a 2 se obtuvieron 2 caras, X igual a 3 se obtuvieron 3 caras. Entonces acá lo que tenemos es una función, ¿sí? Que va del conjunto omega al conjunto R, ¿sí? Conjunto R de X. Sí, estas X. Y el conjunto omega, que es nuestro espacio muestral, ¿sí? Que tenemos acá. Entonces, acá, pues, cuando hay 3 sellos apunta a 0, cuando hay 3 caras apunta a 3. Y así con los otros elementos, ahí tenemos que contar cuántas caras son, ¿no? Aquí hay una, acá hay 2, en estos, y acá hay 3, ¿no? Entonces, por esa razón es que se va dando esa relación, bueno, esa conexión entre estos dos conjuntos. Entonces, recuerden que la definición de una función no es lo mismo que una relación, ¿no? Si nos vamos más para allá. Pero la función que es precisamente que el rango de tener un solo valor correspondiente a su dominio. El dominio sería esto, sería el conjunto omega y el rango sería este conjunto R. ¿Sí? Eso es lo que quiero que entiendan aquí. Tenemos la función de probabilidad. Entonces, así se denomina a la asignación a cada valor de la variable aleatoria. La probabilidad que le corresponde y cada sumatoria es la unidad, o sea, la sumatoria de todas las funciones de probabilidad que tengamos para cada variable aleatoria, o sea, X, esta es X, o sea, para cada X va a ser, o sea, si sumamos estos valores, o sea, 1/8 más 3/8 nos da 4/8, más 3/8, 12/8, no, 1 más 3, 4 más 3, 7/8 más 1/8, eso da 8/8, es igual a 1, ¿sí? Entonces, esa es la sumatoria que debemos tener en cuenta y así es como validamos que las funciones de probabilidad están correctamente calculadas también, ¿sí? Eso es algo parecido a lo que hacíamos en estadística con las frecuencias, es así. Entonces, la función de probabilidad, o sea, tenemos que, si es igual a 1, la sumatoria es porque está bien, ¿sí? Y bueno, acá también podemos calcular la esperanza matemática o valor esperado. Entonces, sea X una variable aleatoria discreta que toma los valores X1, X2, X3 hasta Xn con función de probabilidad f de X, la esperanza matemática o valor esperado de X es igual a esto. O sea, es decir, la sumatoria de igual a 1 hasta n de X sub i por el f de X sub i, o sea, la función de probabilidad multiplicada por esa variable, ¿sí?
Entonces, si hacemos eso, entonces tenemos que ir iterando por cada x y por cada p de x. Entonces acá vamos, aquí tenemos que multiplicar, ¿no? Multiplicamos cada uno de estos valores y vamos sumando también. O sea, multiplicamos cada x sub i por cada f de x sub i. O sea, en este caso 0 por 1 octavo, 0. ¿Sí? Entonces 0. 1 por 3 octavos, esto es 3 octavos. Más 2 por 3 octavos, eso es 2 por 3 octavos, 6 octavos, más 3 octavos, da 9 octavos. 3 por 1 octavo son 3 octavos. 9 octavos más 3 octavos, 12 octavos. O sea, eso va a ser 12 octavos, la sumatoria, pero simplificando. O sea, cuarta de 12 3 y cuarta de 8 2, 3 medios. ¿Sí? Esa va a ser la esperanza matemática para el caso del experimento aleatorio que tenemos acá, ¿no? De lanzar tres monedas. Y por último tenemos la varianza. La varianza, pues dadas esas mismas condiciones de la variable aleatoria, de la función de probabilidad, entonces tenemos que la varianza es la sumatoria igual a 1 hasta n de el producto de la variable aleatoria x sub i al cuadrado por f de x sub i, y todo eso restado, toda esta sumatoria restada con el cuadrado de la esperanza, ¿sí? Entonces, ejemplo, pues tenemos el mismo anterior, entonces ahí tenemos es que sacar primero el cuadrado, ¿sí? O sea, aquí sacar, elevar al cuadrado x, y después ahí sí multiplicar por p de x, ¿sí? Aquí estamos haciendo ese proceso y ahí sí después sumar estos valores. Entonces ahí tenemos que la varianza es igual a 0 por 1 octavo, 0, 1 por 3 octavos, 3 octavos, 4 por 3 octavos, 12 octavos, 3 más 12 octavos, eso es 12 octavos más 3 octavos, 15 octavos, más 9 por 1 octavo, 9 octavos, da 3, 3 más 12, 15 más 9, 24 octavos. 24 octavos es igual a 3, es una división exacta, menos 3 medios al cuadrado, se eleva al cuadrado tanto el numerador como el denominador, 9 cuartos. 3 menos 9 cuartos es como esto decir 3 es, bueno, lo podemos hacer de distintas formas. Resta de fracciones heterogéneas o multiplicamos por 4 tanto el numerador como el denominador para el 3 y eso nos da 3 cuartos, ¿sí? Entonces, eso era lo que les quería explicar el día de hoy, muchachos. Eh, entonces, acá voy a, voy a dejar hasta acá. Y voy a hacer una captura de pantalla y listo. Bueno, espero que se hayan entretenido un poquito pues con las referencias y pues quería que la clase fuera un poco más dinámica desde el comienzo, que no se aburrieran, que fuera algo diferente a algo fuera de lo común y típico de las demás clases que hemos tenido. Desde las primeras clases no había hecho eso, pero bueno, creo que desde la primera clase no he aprendido cámara, entonces les agradezco mucho por su asistencia el día de hoy. Ya no se vayan a ir todavía, pues nos, o sea, pueden bajarse de esta reunión, pero les invito a que por favor se sumen a la segunda hora, la que vamos a ver ejercicios prácticos, tipo examen de admisión sobre este mismo tema de probabilidades. Vamos a resolverlos paso a paso. Ahí vamos a tener también un espacio para que ustedes puedan resolver sus dudas. Y bueno, entonces les deseo una feliz noche y ya nos vemos en 5 minutos para la segunda hora de clase. ¿Listo?
Gracias, que estén muy bien.